Muy buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, siéntese, salude a su vecino. Denle la bienvenida a esta noche maravillosa de bendición. La alabanza, muchas gracias, alabanza. Que Dios los bendiga. Gracias a Solmi por su amor y dedicación. Amén. Este es un día para agradecerle a cada uno de los ministerios que sirven en la iglesia. Tal vez usted piensa que esto es llegar y sentarse y predicar. No, acá hay todo un andamiaje de producción para que las cosas puedan salir en bendición. Gracias al ministerio de Rocaquís, al ministerio de Ujieres, al ministerio de oración, al ministerio de Visa, que nos ayuda con todo lo que sea sonido, video y el audio. Amén. Y gracias a los que predican la palabra también. Usted se imagina con todo listo y nadie que predique. Muy terrible. Amén. Hoy estamos en nuestro tercer episodio de nuestra iglesia. Quiero presentar las disculpas a toda la iglesia que no tenemos pantallas digitales. Estamos teniendo un problema grave con el tema de las pantallas, porque tenemos una, ¿cómo se llamará eso? Una organización electrónica que nos está quemando los computadores. Ya van 2 computadores quemados. Entonces ya detuvimos eso y esta semana vamos a pedir los equipos de una recomendación que nos hicieron para poder transmitir de otra forma. Entonces, por favor, muy atentos a la predicación, a lo que se vaya dictando uno a uno los pasos para que usted pueda anotar la predicación. Amén. Estamos en la serie Decisiones Sanadoras. Amén. Año 26, siglo 21. ¿Qué dice? Es tiempo de hacer lo oportuno. No podemos hacer lo oportuno, atención, si usted no toma decisiones sabias. Amén. Lo hemos hablado durante muchos días, que las decisiones son las que marcan la pauta. Usted está vestido así como está vestido hoy, ¿por qué? Por una decisión que tomó, ya sea que la tomó muy de mañana o la acabó de tomar porque usted tal vez estaba en uniforme de trabajo. Amén. Pero todo gira en torno a una decisión. Amén. Lo que usted esta mañana desayunó no fue porque le tocó desayunar, usted lo decidió desayunar. Y si usted de pronto no decide, se lo decidió su papá o su mamá que desayunara algo. Donde usted vive, donde usted está, las deudas que usted está pagando, usted tomó esa decisión. Amén. La semana pasada nos dimos una enseñanza muy espectacular que fue decidirnos por la realidad. ¿Se acuerdan? Decidirse por la realidad, básicamente, y resumiéndole todo el culto, es que usted tiene que saber dónde está. Usted tiene que saber en qué cosas usted se ve problemado y qué es lo que a usted lo ataca, lo tienta y lo doblega. Eso es decidirse por la realidad. Una vez que usted toma esa decisión, usted sabe qué es lo que necesita, qué ayuda necesita. Amén. Habíamos dejado un reto. ¿Se acuerdan de ese reto? El primer punto es escribirlo, ¿cierto? Orarlo. Y el tercero, ¿cuál era? Buscar una compañía, buscar un compañero para decirle, fíjate, estoy pasando por esto y necesito la ayuda. Cada decisión que vamos a ir trabajando en esta serie tiene un reto. Y el reto no es para que se quede como reto, el reto hay que cumplirlo. Amén. Hoy vamos con la segunda decisión sanadora. Decídase por la esperanza. Amén. Tenemos un invitado muy especial de nuestra amada iglesia. Por favor, denme un aplauso a nuestro Dios por la vida del director Juan Carlos Boórquez Fajardo. Juanca, bienvenido. Que el Señor te use muchísimo. Buenas noches, iglesia.
Dios los bendiga. Gracias a la iglesia, gracias al pastor por esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Vamos a la palabra. Como decía el pastor, hoy vamos a ver el episodio número 3 de esta serie, Decisiones Sanadoras, y la decisión número 2, que es decídase por la esperanza. Entonces vamos a la palabra en Mateo, capítulo 5, versículo 4. Mateo, capítulo 5, versículo 4, iglesia. Dice así. Amén. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor Dios, nos ayudes en esta noche, Padre, que tú tomes el control de mi vida, tomes el control de nuestra iglesia, de cada corazón aquí presente, mi Señor Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, para que tú nos des la sabiduría, Señor, para que tú nos des el discernimiento, el entendimiento, Señor, para que podamos escucharte en esta noche, Señor. Por favor, háblanos, bendito Dios. Usa mi vida, Señor, permíteme menguar para que tú, Señor Dios, seas el que crezca, Señor Dios, en esta noche, el que nos hable, Señor Dios, el que nos dirija, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Danos tu poder, danos tu amor y danos tu espíritu, Señor Dios, para poder, Dios, ser guiados por ti, Señor Dios. Permite que seamos un canal de bendición, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, repetimos el versículo: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Sí, esa es una de las bienaventuranzas. Esa viene siendo la segunda bienaventuranza del Sermón del Monte. ¿Sí? Entonces, este es nuestro tercer episodio, Decisiones Sanadoras. Y en el segundo episodio, la semana pasada, veíamos la primera decisión que debemos tomar en el camino a la libertad. Como decía nuestro pastor, es la decisión de la realidad, ¿sí? ¿Y en qué consiste eso? Que nosotros tenemos que admitir que hay heridas del pasado que nos han lastimado, hay complejos, hay malos hábitos en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros por nuestra cuenta veíamos con el pasaje de Pablo que esa naturaleza pecaminosa nos impide a nosotros, ¿sí?, poder tener bajo control las cosas. No podemos controlar nada, iglesia. Entonces aprendimos que no importa cuánto tratemos nosotros en nuestras fuerzas de tener todo bajo control, somos incapaces de controlar. Nuestra tendencia a hacer lo malo siempre va a estar allí y nuestras vidas son ingobernables. No podemos gobernar nuestra vida porque la naturaleza pecaminosa está ahí siempre saliendo a relucir. Entonces necesitamos entregar el control. Y hoy la meta en este capítulo es que, habiendo dejado de actuar como si nosotros fuésemos Dios, porque eso era lo que veíamos, que nosotros nos creemos como dioses, ¿sí? Porque el enemigo nos engañó desde el principio de la creación con eso, de que seríamos como dioses. Y la meta entonces es, dejando de actuar como si fuéramos dioses, hoy vamos a pasar a que el Espíritu Santo nos dé el poder, ¿sí? Vamos a recibir el poder de Dios, ¿sí? Porque no somos dioses, pero Dios es el que gobierna nuestra vida y nos da el poder. Entonces, si miramos esta bienaventuranza en este episodio en Mateo 5:4, Jesús nos da una promesa, ¿sí?, de que si en nosotros ha habido mucho dolor, porque si hemos llorado, como dice el versículo, dichosos los que lloran, ha habido mucho dolor. Hemos llorado muchas cosas, por muchas cosas en la vida hemos sufrido y hemos llorado. Y Él traerá consuelo a nuestra vida. Él traerá consuelo a nuestra vida. Entonces, ese consuelo que Él nos promete allí nos da una esperanza, ¿sí? Él nos muestra que nos dará esperanza. Y esa es la decisión que en esta noche vamos a tomar, la decisión de la esperanza.
Y la esperanza es una de las virtudes teologales del cristianismo. La esperanza la definimos como la fe en la voluntad de Dios, ¿sí? Incluso cuando no la comprendemos, la esperamos con ansias, ¿sí? El que tiene esperanza tiene un estado de optimismo, un estado de ánimo que le da optimismo y confianza en que todo va a ser factible, en que en Dios todo va a ocurrir, ¿sí? Y eso es la esperanza que nosotros tenemos, de que en Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, hoy aprenderemos a dar ese segundo paso de que llamamos la decisión de la esperanza. Y aquí yo decido creer que Dios existe, que Dios me ama y que Él me da el poder a través de su ayuda para que yo me pueda recuperar de mis dolores, de mis sufrimientos, ¿sí? De ese llanto que no tiene consuelo. Si leemos con sabiduría este versículo, Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Ahí vemos que a través de ese versículo se desata el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una persona llora y necesita consuelo, ¿cierto? Cuando ha sufrido un dolor intenso. Siempre hemos sufrido dolores intensos y hemos vivido duelos. Muchos hemos vivido duelos por algo causado por algún ser querido, por alguien que de pronto nos hizo daño. Y Dios utiliza estas dos situaciones, el duelo y el dolor, para que a través de esas bendiciones ocultas que hay en el duelo y el dolor, para que nosotros aprendamos a acceder al poder de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así que bendiciones enmascaradas o bendiciones ocultas? Pues sí, el duelo trae eso y eso es lo que esta noche este pasaje nos quiere decir. El duelo es el camino de Dios al consuelo, es un sendero que nos conduce a consolar nuestra vida, porque todos tenemos áreas problemáticas en nuestra vida, cosas que nos producen tristeza y dolor profundo, ¿sí? Entonces, el duelo es que como un proceso emocional que surge tras perder algo que nosotros amamos, ¿sí? Algo que significa mucho para nosotros. Y aunque habitualmente siempre se asocia con la muerte, también puede ser una ruptura que usted tuvo con una persona que quería mucho, alguien que se fue y usted quedó solo o sola, ¿sí? También hay enfermedades graves que a veces son crónicas y están allí por mucho tiempo en su vida y le causan duelo porque usted no, parece que perdiera la esperanza de que nunca se va a sanar, ¿sí? O un familiar suyo que sufre de esas enfermedades, entonces usted cree que lo va a perder en algún momento y nunca va a haber sanidad, ¿cierto? Entonces eso trae duelo, eso trae dolor. Entonces el duelo, más que una emoción puntual, es una respuesta cambiante, ¿sí? En la que hay tristeza, allí en el duelo hay enfado porque uno se enoja, uno se molesta, tiene miedo, tiene culpa, ¿sí? Entonces uno se desconecta emocionalmente de la realidad. Entonces no es un dolor puntual, ¿sí? Sino que sentimos un dolor a lo largo del tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo, y llegamos a veces hasta identificarnos de una manera equivocada con ese dolor, nos identificamos y nos convertimos en víctimas. Entonces, hay diferentes maneras en que nosotros afrontamos los duelos, ¿sí? Hay diferentes maneras. Hay personas que toman los duelos de manera inhibida, o sea, como que no lo manifiestan mucho, tratan de ocultarse en una caparazón, en una máscara, ¿sí? Hay otros que de manera complicada sí manifiestan ese dolor, ese llanto, se encierran, ¿sí? Nosotros hemos sufrido duelos, yo he sufrido duelos por la pérdida de mi padre, mi esposa también, ella sufrió un duelo muy fuerte, la pérdida de su madre, que todos esos duelos derivaron en nuestra conversión a Cristo, tanto en mi vida como en la vida de ella también, al perder a su mamá, ¿cierto? Y pues en el caso particular mío, hablando desde el yo, pues yo llevaba una vida muy desordenada en el sentido de mucha parranda, de mucho trago, de beber, ¿sí? Y también de abusar de drogas. Entonces uno se encierra mucho en eso, tratando de ocultar y tapar faltas de amor y carencias de amor, búsqueda de personas que lo amen a uno, de buscar relaciones significativas, y en ese trasegar de que usted busca una persona,
con esa persona no funciona, entonces busca otra y otra, entonces usted termina también en un duelo hasta de pronto, bueno, no lo viví yo tanto, pero sí puede que usted lo esté viviendo, un duelo también en la parte sexual, porque usted busca que lo amen, ¿sí? Y entonces personas que lo decepcionan, entonces usted vive un duelo, piensa que nadie lo va a querer, entonces en ese desespero de que nadie lo va a querer, usted vuelve e intenta con otra persona y así se la pasa toda la vida conociendo personas y también, digamos así, dañando su cuerpo, ¿sí? Porque empieza usted a dejar de valorar su cuerpo y a compartirlo con muchas personas, ¿sí? Y entonces eso causa dolor. Usted llega a un momento en que siente vacío. Y digamos, en el caso mío, yo no era por ese lado, era por el lado de que yo tomaba mucho y me perdía mucho. Y en ese momento yo parecía que me sentía feliz, ¿sí? Como que disfrutaba mucho la parranda y el tomar con los amigos y perderme y entonces hasta el otro día. Y en una de esas por allá, ya un 30 de diciembre, yo me perdí con un amigo y en un sitio por allá, entonces estuvimos, mejor dicho, abusamos mucho de nuestro cuerpo y tomamos drogas. Y entonces yo me deprimí mucho. Al otro día siguiente, de 31 de diciembre, yo amanecí totalmente deprimido. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? Hacía 2 años había muerto mi papá. En el año 96 muere mi padre y nosotros no vivimos un duelo. Ese duelo yo traté de ocultarlo en eso, en esa parranda, en este trasegar de tomar. Y con mi mamá y mis hermanos no hablábamos de ese duelo, nadie hablaba de ese duelo. Y entonces, claro, era un duelo inhibido, como lo dije ahora, escondido. ¿Y qué pasó? Que eso explotó, desencadenó en un dolor muy fuerte porque eso me llevó a sentir vergüenza. Yo pasé encerrado el 31 de diciembre y vine a salir como el 3 de enero del año 98 porque fueron 2 años así. Después de que murió mi papá murió exactamente ahora en febrero, hace 30 años, del año 96. Y entonces, a mí me daba vergüenza darle la cara a mi mamá y a mis hermanos menores, ¿sí? Y nosotros tratamos a veces de evadir ese dolor usando esas cosas, ¿no? Drogas, alcohol, tratando de controlar a las personas, hacerlas que nos quieran a la fuerza, ¿sí? O por medio del enojo y la manipulación, tratamos de que las personas nos pongan atención. Y todo eso entonces hace de que yo me rinda, ¿sí? Y tome esa decisión sanadora como la que vimos la semana pasada, de la realidad, de decir, yo no controlo mi vida, no puedo. Porque yo ya llevaba 8 años en ese proceso de que dejaba uno por un tiempo y volvía uno a recaer y dejaba, no, yo puedo y tal, y entonces yo me apartaba 1 mes, 2 meses y volvía y caía. Entonces ya llegó el momento en que yo vi que yo ya no podía, ¿sí? Entonces, eso pasa con los duelos y causó mucho dolor, iglesia. Y afortunadamente encontré una persona que era cristiana y ahí es donde me invita a su iglesia y entonces yo recibo a Jesucristo en enero del año 98, después de esa depresión y ese duelo tan terrible, ¿sí? Entonces, paso a paso vamos avanzando durante esta serie y usted se va a ir dando cuenta qué decisión sanadora tiene que tomar y qué duelo está viviendo usted, qué dolor usted está viviendo, qué ha tratado usted de esconder toda la vida, así como yo escondía eso durante muchos años y se lo ocultaba a mis padres porque ellos no sabían nada de eso, ¿sí? Porque quería mantener una imagen. Entonces, ¿usted qué está ocultando y qué está guardando? Entonces, en el duelo empezamos a experimentar ese malestar y ese sentido de pérdida, como decía ahora, la culpa, la vergüenza y el dolor. Entonces, eso nos lleva a un dolor muy fuerte que ese dolor trabaja en nuestra mente y es por los errores del pasado, puros errores cometidos en el pasado. Y trae remordimiento y uno dice, pero yo ¿por qué hice esto? Desearía hoy en día no haber tomado esas decisiones tan mal tomadas, necias, me equivoqué, yo no hubiera hecho esto. Empezamos a caer en cuenta del daño que le causamos a las personas también, el daño que nos causamos físicamente, porque en la salud también era muy afectado. Entonces, sentimos ese dolor por la pérdida de control. Entonces dice, perdí el control porque no puedo controlar nada. Entonces
Nunca tuviste control. ¿Qué control tenía? Ninguno. Y seguramente usted no tiene el control. Seguramente usted está viviendo algo similar y no puede. Cree que tiene el control, pero no lo tenemos en realidad, iglesia. Entonces lo perdimos. Entonces ahí nos duele. Entonces ahí el duelo aparece cuando tomamos esa primera decisión. Ahí es donde tomamos esa primera decisión de asumir la realidad, como lo veíamos la semana pasada. Y admitimos esa incapacidad en nuestra vida para controlar esa tendencia a hacer lo malo siempre. Y descubrimos el camino de Dios hacia dónde, el sendero de Dios hacia el consuelo. Dios es el único consuelo que podemos tener. ¿Sí? Dígale a su vecino, Dios es el único consuelo que podemos tener. Entonces, ese lamentarnos a través del remordimiento y la pérdida de control nos sirve como un sendero que nos conduce al consuelo de Dios, ¿sí? A la ayuda y la esperanza que Dios nos quiere dar, que Él ha preparado para nosotros. Y el dolor es eso, es un antídoto que Dios se inventa. ¿Para qué? Para que usted quite ese engaño de su vida, porque usted vive engañado, vive en un autoengaño. En el autoengaño nosotros, ¿qué podemos tener? Quizás buscamos caerle bien a las personas, aparentar que vivimos rodeado de muchas personas que nos quieren, pero en realidad somos solos, vivimos en soledad. Ninguna de esas personas es sincera, ninguna de esas personas te ama verdaderamente, ¿sí? Entonces vives en un autoengaño. O el autoengaño es ese quizás, usted lo vive a través de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad, de buscar una persona y seguir con otra, y esta no me sirve, entonces voy con otra, y así. Y quizá usted ya pasó 2, 3 matrimonios, ¿sí? Y así viven las personas hoy en día, porque ninguna persona los llena. Entonces siempre hay un vacío en nuestro corazón que solo Jesús puede llenar. Entonces, el dolor es ese antídoto de Dios para ese autoengaño. C.S. Lewis tiene una frase: Dios nos susurra en nuestros deleites, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es para eso, Dios nos está gritando, ¿sí? Y el dolor es el método de Dios para informarnos que algo anda muy mal y requiere de nuestra atención inmediata. Eso nos pasa con el cuerpo, iglesia. En nuestro cuerpo, el dolor nos avisa, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro cuerpo siempre funciona perfectamente, pero cuando algo está funcionando mal, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a emitir alarmas de dolor por cualquier parte, ¿sí? El problema con nosotros es que cuando nuestra alarma de dolor se dispara, ¿qué hacemos? Ahí mismo le metemos pastas, ¿cierto? Ahí mismo nos drogamos, pero con medicina natural, no de la otra, ¿no? Los medicamentos, eso, pastor, gracias. Eso. Por ejemplo, la gastritis, yo sufrí bastante de esas gastritis desde la universidad. Eso cuando estaba en la universidad a veces seguía derecho, entonces empecé los dolores y cuando entré a trabajar esos dolores me doblaban de la gastritis, ¿cierto? Y entonces a veces ¿alguien conoció la ranitidina de pronto? La famosa ranitidina. Entonces los médicos ahí mismo ranitidina, entonces ahí uno calmaba el dolor. Y fíjense que a mí me pasó algo particular acá en Santa Marta. Esa gastritis eran crónicas porque a veces se iban y parecía que se calmaban, pero aparecían otra vez. Y hace años, cuando mi niña nació, hace como 14 años ya, wow, yo pasé un episodio de que casi me matan, aquí en Santa Marta. Creo que lo he contado en otras predicaciones, ¿verdad? Y entonces ese evento me generó tanto susto que eso me dio una gastritis. A la semana siguiente, esos dolores vienen es como el fin de semana y por la noche. ¿No les ha pasado? El fin de semana y por la noche, cuando todo está cerrado. Entonces a usted le toca que ir ¿a dónde? A urgencias, ¿cierto? Y me voy yo para una de las clínicas que había aquí, en una del centro, que es de las más famosas que hay aquí, para no decir nombre y no… De pronto hay alguien que trabaje allá y uno no sabe, o hay un socio de la clínica aquí. Entonces, bueno, y ¿no les pasa que cuando van a urgencias siempre hay el estudiante de medicina o el que apenas se graduó, ¿verdad?
Aquí tenemos al doctor Alexis, que pues, él trabaja en médico de urgencia, pero es una persona de mucha experiencia. Pero cuando usted va, hay una persona novata, man. ¿No pasa? Y usted con esos dolores. Y entonces adivina esa persona novata que me recomendó, que me recetó. Ranitidina. Y entonces la ranitidina y me mandó, me la inyectó por intravenosa y también me mandó las pastas de ranitidina. Es un viernes por la noche y era un puente. Y el sábado por la noche otra vez esos dolores y eso me retorcía. Y entonces la ranitidina tratando de apagar ese dolor, pero no podía la ranitidina. Y ya me tocó ir creo que al día siguiente, el sábado en la mañana, y ya me tocó con un médico de experiencia que estaba en la mañana y el hombre, a mí me toca el estómago. Uy, hermano, usted lo que tiene es cálculo en la vesícula. Apenas hizo así. Le voy a mandar una ecografía y cuando me manda la ecografía, uy, eso estaba con pus, ya tenía pus, eso estaba podrido, o sea, esa vaina me revienta y me muero. Entonces, eso es lo que pasa cuando tratamos de mitigar el dolor, ¿verdad? Con esos autoengaños, lo mismo que cuando con la medicina. Entonces, puede que eso nos cause dolor y nos lleve hasta la muerte, ¿sí? Entonces, el hecho de que Dios permita que el dolor entre en su vida no significa que Él sea su causante y mucho menos que Él disfrute verlo sufrir a usted. Dios no nos quiere ver sufrir, Él no causa el dolor, ¿sí? El dolor se debe con frecuencia ¿qué? A nuestras malas decisiones o las malas acciones de otras personas, ¿sí? El esposo que engaña a la esposa por años, entonces le pide perdón, pero vuelve y cae, y vuelve y le engaña, y ella sigue creyendo, y ella con dolor, hasta que llega un punto en que ya, quizá ese esposo está a punto de perder su matrimonio, el divorcio, y ahí viene el dolor. Entonces Dios permite esas consecuencias, de llegar hasta las últimas consecuencias. Él es tan elegante y caballero que nos dice, hágale, yo lo dejo, pero usted verá hasta dónde aguanta. Entonces Dios nos ama y quiere que llevarnos de nuestro dolor hacia el extremo, hacia la sanación. Por eso es que el dolor es el antídoto para el autoengaño, porque el engaño nos hace rechazar la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, examinémonos en un momento, iglesia. Si quiere, cierre sus ojos, vamos a meditar, no mentira. Examínese en un momento en qué nivel está su dolor, ¿sí? Mire a ver qué dolor tiene usted. Oiga, hablando de eso, esa es otra cosa que yo buscaba, otro escape para el autoengaño. Yo me conocí con una muchacha con la cual salía y esa muchacha me llevó a un grupo de esos de Nueva Era, esa vieja era bruja. Y ese es otro autoengaño, entonces buscando uno tratar de sanidad ahí, que la práctica del yoga y no sé qué, y la meditación, y eso es pura paja, pura mentira. Entonces, me acordé de eso. Examinémonos un momento, entonces, ¿en qué nivel está su dolor? ¿Sí? ¿Está Dios usando su dolor para captar su atención? Bueno, negar nuestro dolor equivale a que nosotros rechazamos el poder de Dios, ¿sí? Dios nos puede ayudar a recuperarnos, pero nosotros lo estamos rechazando, lo venimos rechazando por mucho tiempo. Y aún nosotros, siendo cristianos, de pronto hay un área que usted no le ha entregado al Señor, ¿sí? Quizá esa área sentimental, usted la tiene, esa no me la toque. O el área de las finanzas, esa no me la toque porque pues usted recibe de pronto una fuente de ingresos que no es muy santa y usted no la quiere perder porque le da miedo, entonces es un autoengaño también. Entonces, ¿cuán insoportable tiene que volverse el dolor de esa relación que usted tiene mala, que usted sabe que no lo va a llevar a nada porque de pronto es la persona que le pertenece a otra persona, ¿sí? De pronto usted lleva muchos años enamorado y otra persona que no es para usted porque es de otra persona. Y a veces usted pasa años ahí esperando que esa persona le diga, sí, yo lo voy a dejar, sí, yo voy a dejar a ella, yo la voy a dejar.
Y entonces esa persona le dice a usted eso, y entonces usted se ilusiona otra vez. Y entonces yo la voy a dejar, pero por esta noche, pero me toca volver mañana. Entonces, ¿cierto? Y entonces usted hasta piensa, no, como esta persona no me va a dejar, no va a venir conmigo, pues yo hasta voy a tener un hijo porque me voy a quedar sola, ¿cierto? Entonces usted llega tanto el dolor que usted hasta pierde esa autoestima y ese amor de que usted vale tanto y que por ahí hay otra persona que está esperando encontrarse con usted y que Dios tiene para usted y que la puede amar verdaderamente. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que usted que soportar ese dolor en esa herida, esa relación? O el recuerdo para que usted se disponga a reconocer ese autoengaño en el cual vive y admita que usted no puede superarlo sin la ayuda de Dios. Entonces a veces la gente se engaña sacando excusas. Sí, a veces hay gente que no quiere cambiar a pesar del dolor. ¿Sí? Entonces, vea, por ejemplo, los TMT en estos días, en el día del ayuno, perdón, ellos representaron aquí algo chévere, un pasaje bíblico en Lucas 23:39. Lucas 23:39. Entonces yo veía ahí, dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Entonces allí, en ese pasaje, ahí se ven dos personas. Una que todos están sufriendo dolor. Jesús, traspasado, humillado, maltratado, herido, y a los lados también otros dos en la misma situación. Tremendo dolor. Pero hay uno que el dolor lo lleva a que quiere cambiar, pero hay otro que no quiere cambiar, y eso va a pasar, iglesia. Siempre usted va a sacar excusa y le va a echar la culpa a los demás, y usted no va a asumir ese dolor. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, ¿cierto? Dice el versículo 39. Ah, si tú eres Jesús, acuérdate, entonces le dice, pues, si tú eres el Mesías, ¿qué le dice? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces ahí este tipo, una falta de respeto con el Señor. Sí, prepotente, grosero, falto de respeto. Y así son las personas que no quieren cambiar a pesar del dolor. Son prepotentes, son irrespetuosas, son groseras, no asumen su responsabilidad, no asumen que la embarraron. Mientras que el otro, ¿qué hizo? El otro sí dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese sí, el dolor lo llevó a aceptar, sí, de que necesitaba esa ayuda del Señor, ¿cierto? Porque ese se imaginó que iba a estar allá, que el Señor iba a ir a un paraíso, a un lugar especial, y ese dijo, yo quiero de eso, ya, yo la embarré también, Señor. Sí, porque Él dice ahí, nosotros también sufrimos, este es inocente, pero nosotros sí cometimos una falta. Él reconoce su error y eso lo lleva ¿a qué? A un arrepentimiento y a un deseo de sanidad, ¿cierto? Porque Él le dice al Señor eso, acuérdate de mí. Entonces, eso tan bonito, cuando alguien reconoce, entonces el Señor ahí, con su amor, con su espíritu, Él lo recibe y Él abre puertas para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando alguien no quiere cambiar y no quiere respetar, hay gente que seguirá sufriendo el dolor, ¿sí? Y seguramente el que está causando dolor, pues no respeta, por ejemplo, a su esposa, ¿cierto? Porque le causa dolor. Entonces la va a seguir ahí maltratando y haciéndola sentir mal. Entonces, la gente que sí cambia, reconoce su error. Vemos ahí en este pasaje eso. Amén. Entonces, y reconocen que necesitan a Cristo también. Es la gente que está dispuesta a cambiar en medio del dolor. Jesús pone unos obstáculos
¿sí? Para el engaño. Los obstáculos que Dios le pone al engaño. Todos saben que es muy raro que nosotros en medio del placer, de la vida tranquila y suave, de que tenemos la cuenta llena, nosotros no vamos a cambiar, ¿cierto? Es muy difícil porque la estamos pasando bueno, chévere en nuestra vida, pero solamente cambiamos cuando llega el momento de la prueba difícil, de la prueba dura que nos lleve al dolor. Entonces la mayoría de las personas nunca se deciden a buscar la sanidad hasta que no les queda otra alternativa, ¿sí? Entonces Dios usa 3 obstáculos para detener el engaño y captar toda nuestra atención. Uno de esos obstáculos es la crisis. Primer obstáculo, la crisis. Dios usa el dolor de una crisis inesperada para desmantelar nuestro engaño. Por ejemplo, alguna enfermedad que vino en esa crisis porque usted abusó mucho de su cuerpo, de su salud y vino la enfermedad fatal, ¿sí? Puede ser por eso que yo les dije el ejemplo del abuso de sustancias. O usted es muy adicto al trabajo y el estrés, ¡pum! Pues madre, la presión, empieza a molestar la presión, a los 50 años empieza. Y entonces después, entonces después el infarto. Entonces, ahí viene la crisis. O un divorcio por la infidelidad, eso lo lleva a usted a un dolor tremendo, la crisis, porque es que un divorcio no solo trae el duelo de perder a la persona que usted amaba, sino también de que usted termina quebrado, ¿cierto? Porque le toca entregarle a esa persona toda la plata que usted hizo con ella. Normalmente sí, divorcio trae quiebra, y entonces usted queda más aburrido. Yo perdí mucho tiempo. Yo hablaba ayer con un amigo que él ha tenido ya tres matrimonios. Ayer, y él me decía eso, no, Juancho, yo perdí mucha plata, mano, con esos matrimonios. Claro, entonces, él está con ese remordimiento porque él era el que tuviera mucho dinero, pero en las épocas buenas, entonces, no sostuvo una relación, después con otra, y así, entonces, a todas esas personas con hijos, entonces le tocó entregarles plata a los hijos y todo eso. Entonces, esas crisis es lo que Dios pone como un obstáculo para el engaño. También el Señor pone la confrontación. El Señor pone personas, el número 2, y la confrontación. Dios dispone personas en nuestra vida que se van a interesar lo suficiente para confrontarnos y decirnos, siempre va a poner una persona ahí en su camino que diga, Dios Rubén, usted la está embarrando, pilas, ¿sí? Pilas, Rubencito, no la embarre más. Entonces, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes, alguien se le apareció en el camino así? Entonces, pero usted no escucha a esa persona, siempre tiende a escuchar al otro, al que le da el consejo, uy, bueno, vamos a salir y vamos a tirar una rumbita, vamos a tirar la parranda, hey, tengo unas nenas por ahí. Entonces usted sigue en su vuelta y no escucha al que le dice, hermano, no siga haciendo eso, mire, usted va a perder su matrimonio, su relación, esa mujer tan buena, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que ser muy sabio y mirar cuando Dios le pone a esa persona a usted en el camino, buscar ayuda de personas sabias que lo amen a usted de verdad. Dios permite también, número 3, la catástrofe. Cuando tocamos fondo, y esto bien sea en sentido físico, emocional o espiritual o económico o familiar, Dios se hace a un lado para que nosotros podamos sentir todo el peso de nuestras malas decisiones. ¿Sí? La catástrofe. Por eso la segunda decisión sanadora hoy es esa, entiendo que Dios existe y que yo le importo. Creo que Él tiene el poder para ayudarme a recuperar. Amén. Entonces, en el pasaje de Mateo 5:4, que es base de nuestra predicación, dichosos los que lloran porque serán consolados, la decisión por la esperanza se sustenta en 3 verdades. Primera verdad, Dios existe, ¿sí? Segunda verdad, yo le importo, ¿sí? Y tercera verdad, Dios tiene el poder para ayudarme. Entonces, Hebreos 11:6 dice, en realidad, Hebreos 11:6, anótenlo ahí, iglesia. Hebreos 11:6, se los leo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Dios existe.
Y eso es lo que nos tiene aquí a nosotros, ese creer. La Biblia lo deja muy claro que creer en Dios es lo más esencial, ¿sí? Y la segunda verdad acerca de Dios, usted le importa a Dios, ¿sí? Amén. Entonces la mayoría de las personas no se les dificulta creer que Dios existe, ¿cierto? La mayoría, y a veces hay pues gente que está, aquí todos los que estamos aquí, ¿Dios existe? Amén. Pero pregunté allá afuera, ¿Dios existe? Sí, 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 Dios existe, Dios existe. Sí, muchos allá afuera creen de la existencia de Dios. Pero lo difícil es entender si le importamos a Dios, ¿sí? Lo importante es la verdad acerca de quién es Dios. Muchos no saben si realmente le importamos a Dios porque no sabemos cómo es Dios. ¿Sí? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios sí existe? ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Entonces, hasta que nosotros no entendemos el verdadero carácter de Dios, no podemos confiar plenamente en Él. ¿Sí? No sabemos que le importa, no nos vamos a dar cuenta de que le importamos a Él. ¿Y cómo conocemos el carácter de Dios, iglesia? Con este pasaje, vea, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Anótelo ahí. Colosenses 1:15. Es cortico. ¿Alguien lo tiene? Dice la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Entonces, Cristo es la imagen visible de Dios. Jesucristo es la imagen visible de Dios, del Dios invisible que no vemos. Entonces, ¿quieres saber cómo es Dios? Miremos a Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a conocer a Jesucristo, nosotros nos metemos en la palabra, conocemos su carácter, y entonces, cuando conocemos el carácter de Cristo, vemos, uy, Dios, verdaderamente Dios nos ama, Jesús nos ama, porque Él nos enseña aquí del amor, ¿cierto? Y eso fue lo que yo sentí cuando llegué ese 4 de enero del 98 allí a esa iglesia. Yo no entendía nada de lo que estaban hablando, pero yo decía, ¿y ese pastor quién le contó mi vida, hermano? Se la sabe toda. Ese líder que está ahí al frente, hermano, ¿quién le contó de mí? Si yo apenas lo conozco, yo apenas llego aquí. Y entonces Dios me ama porque Él me está hablando a través de una persona que no me conoce. Y aparte de eso, suenan esas canciones tan bonitas y uno llora y llora y llora. ¿Y yo por qué lloro? ¿Yo por qué lloro? Yo no quiero llorar si yo soy macho. Entonces uno bien macho y chillando allá, entonces uno, no, que no me vean llorar aquí. Entonces, Dios sabe su situación. Dios conoce sus heridas, complejos y hábitos. Él conoce lo bueno y lo malo de su vida. La Biblia dice que Dios te conoce íntima y personalmente, ¿sí? Él conoce cada situación que tú vives, ¿sí? Dios conoce perfectamente tus luchas, ¿sí? ¿Qué estás pasando? Él sabe de los malos hábitos que tú tienes, esos malos hábitos con los cuales vienes luchando hace muchos años que has tratado de dejar y no puedes, ¿sí? Él sabe todo acerca de ti y aún así te ama, ¿sí? Aún así el Señor te ama. A veces queremos olvidar esa parte de que Dios no sepa las cosas nuestras. Ay, no, ocultarle a Dios porque pues, ¿sí? No queremos que Dios sepa todas las barbaridades o tonterías que cometimos o que cometemos, que hemos hecho. Y en realidad nada escapa a la vista de Dios. Nada se le escapa a Dios. ¿Sí? Él conoce mis días buenos, los días malos, esas decisiones erradas que tomamos, ¿sí? Y aún así Él me sigue amando. Entonces a Dios no le espanta su pecado, iglesia. ¿Por qué? Porque Él ya sabía su pecado. Él ya lo sabe, ya lo sabía. Antes de que usted lo supiera de que usted estaba cometiendo un pecado que usted ni sabía por qué lo cometía. Sí, porque es que uno está en una cometedera de pecados que uno no sabe ni por qué, o sea, pero Dios sí sabe el por qué. Ya esos pecados vienen de por allá, como predicamos la otra vez, de pecados ancestrales, de falta de amor en su familia, en su hogar, y usted ni sabe. Entonces, pero Dios sabe todo eso. Entonces Él no se espanta con su pecado. A Dios le importa su situación. Salmo 103, versículos 13 al 14.
Se me está acabando el tiempo. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Salmo 103, 13 y 14. Tan compasivo es el Señor. Entonces el Señor sabe que nosotros somos criaturas muy frágiles, muy débiles. Dios quiere ser el padre que muchas personas no tuvieron. Sí, aquellos que no tuvieron padre o que tuvieron un padre bien malito, que los trató bien mal, ¿sí? Padre de esos maluquitos que le metía su patadona a toda hora. Entonces de pronto usted por eso no quiere saber de Dios papá porque tuvo una mala relación con su padre terrenal. Pero entonces Dios sabe que somos criaturas y Él está dispuesto a ser su padre, entonces dése la oportunidad. Dios tiene el poder para cambiarle a usted y a su situación, ¿sí? A veces Dios le cambia a usted, otras veces Dios le cambia su situación, otras veces le cambia a ambos, le cambia a usted y le cambia la situación. Entonces, es muy difícil comprender la magnitud del poder que Dios tiene. Entonces, si Dios pudo levantar a Jesús de entre los muertos, puede levantar todo lo muerto que hay en usted, ¿sí? Porque usted está muerto, ¿cierto? Si no conoce a Jesús, está muerto. ¿Sí o no? Pero aquí todos estamos vivos. Amén. Entonces, Dios puede liberarlo de esa adicción, puede quitarnos la culpa y la vergüenza. Por eso hoy nos tenemos que conectar. El consejo de hoy, iglesia, es conéctese al poder de Dios para liberarse del dolor. Entonces, hoy tenemos que tomar la decisión de conectarnos al poder de Dios. La corriente trifásica de Dios. Dios tiene una corriente trifásica y ese versículo yo le vengo dando duro este año porque es que en el curso de discipulado, en el viñedo estamos entonces con las del demoledor de bastiones. Y ese es mi versículo, ya, 2 de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces a la corriente trifásica de Dios, ahí hay tres corrientazos. No es el sancocho trifásico, no. La corriente trifásica de Dios, el poder, el amor y el dominio propio. Amén. Entonces necesitamos poder para liberarnos del pasado y dejar a un lado los malos recuerdos. Necesitamos poder para emprender la vida que Dios quiere darnos, ¿sí? Necesitamos un poder más grande que nosotros mismos, ese poder de Dios. Y necesitamos amor. ¿Por qué necesitamos amor? Un amor verdadero, un amor sincero. Queremos ser capaces de amar a las personas verdaderamente, ¿sí? Y de recibir su amor. Si no conocemos a Jesús, no sabemos amar. Necesitamos también desechar ese temor de que nos lastimen porque nos han lastimado. Entonces necesitamos perder ese temor. ¿Por qué? Por alguien que nos ame verdaderamente. Cuando aprendemos a amar y que nos amen, entonces allí nosotros desechamos ese temor. Entonces de pronto usted es una persona muy celosa por el miedo de que me engañaron mucho cuando era niña, cuando era adolescente, me quitaban el novio, entonces usted pierde ese temor, ¿sí? Amén. Entonces necesitamos el amor que nos ayudará a establecer relaciones significativas y auténticas para así olvidar esas relaciones superficiales que algún día tuvimos por ahí, dañinas, egoístas. Y tercero, necesitamos dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlarlo. Sí, nosotros no podemos controlarlo todo, necesitamos ser controlados por Cristo. Y cuando Cristo está al control, todo funciona, ¿qué? Mejor. Amén. Entonces, ¿cómo me conecto al poder de Dios? Creyendo y recibiendo que Él existe, que le importo y que Él tiene poder para ayudarme. Amén. Entonces, iglesia, aquí el pastor dijo que vamos a dejar un reto. Bueno, aquí vamos a dejar estas 3 preguntitas. Vamos a dejar un reto, esas 3 preguntitas. ¿Qué dolor ha usado Dios como un megáfono en su vida para alertarle que necesita ayuda? Otra preguntita. La primera pregunta, la repito, ¿qué dolor ha usado Dios como un megáfono en su vida? O sea, Dios le está gritando para alertarle que necesita ayuda, ¿sí? ¿Qué dolor ha estado negando
¿En qué áreas se siente? Otra preguntita. ¿En qué áreas se siente atascado en el dolor de su pasado, incapaz de cambiarlas? Ahí ya van 3. Eso es mucha tarea. Es un parcial. Y la última, voy con la última, pues. ¿Hay algo que todavía tenga temor de entregarle a Dios? ¿De qué se trata? ¿Hay algo que todavía tenga temor de entregarle a Dios? ¿De qué se trata? Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta noche, papá. Bendito Dios, gracias porque eres nuestro papá bello, nuestro papá hermoso, nuestro papá, Señor, que nos sustenta, que nos gobierna, que nos guía. Tú eres, Señor, el que controla todo, Señor. Nosotros no podemos controlar nada, absolutamente nada, Señor Dios. Nosotros necesitamos ser consolados, Dios, por tu profundo amor, Señor. Dichosos los que lloran porque serán consolados, Señor. Y esto nos da esperanza, Padre. Ayúdame, por favor, a no ignorar este dolor que estás usando para alertarme sobre mi necesidad. Señor, necesito que me ayudes con este dolor, Padre, porque he ignorado muchas situaciones que tú has puesto en mi camino, Señor, y me he engañado, Padre. Perdónanos, Señor Dios. Capacítanos, Señor Dios, de tu poder, de tu amor y tu dominio propio para poder, Señor, aceptar que tú eres nuestro Dios que controla todo, Señor. Gracias por esta decisión sanadora en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.